Y en nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les doy la más cordial bienvenida a un jueves más de webinar Transformando el Conocimiento. Es un placer para mí darle la bienvenida y agradecerle por aceptar nuestra invitación a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Isaac Alejandro Abraham Nogueda. Muy buenas tardes, maestro. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el día de hoy, pues el maestro Isaac nos va a hablar sobre el duelo ante los ojos del niño. Un tema muy interesante y es de nuestros, pues, pocos temas que hemos abordado últimamente dentro de este webinar, la parte pues de psicología, entonces va a ser un placer poder escuchar la presentación del día de hoy. Antes de cederle el espacio al maestro, me voy a permitir leer una breve reseña para conocer un poco de lo que ha sido su trayectoria y de lo que es su trabajo actualmente. El maestro Isaac es psicólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero, es especialista en psico-oncología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, tiene una maestría internacional en cuidados paliativos con una mención honorífica por la Universidad Católica de Cuyo, un diplomado en atención tanatológica por el Instituto Nacional de Neuroeducación y dentro de su experiencia profesional ha realizado algunas actividades como dar consulta en un consultorio privado psicógueda en San Jerónimo de Juárez, psicooncólogo y paliativista en áreas de adultos del Instituto Estatal de Cancerología, psicooncólogo y paliativista pediátrico en el Instituto Estatal de Cancerología. Ha tenido participaciones como docente en la materia de tanatología en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha participado también como docente en el Diplomado de Cuidados Paliativos Internacional en Chile y ha participado como ponente en el foro IECAN en el año 2021. Ha tenido participaciones como ponentes en diversos talleres, cursos a docentes, padres de familia y alumnado de escuelas en el estado de Guerrero. Es miembro del Consejo Mexicano de Psicología, es coordinador del área de psicología paliativa, es coordinador de vinculación interinstitucional, vicecoordinador del área de psicología clínica, es miembro del Consejo de Salud de la Clínica Cristo Médico, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, miembro de la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos y es consultor externo de organizaciones de la sociedad civil ACE en el Estado. Bueno, como pueden ver, una larga trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Entonces los voy a dejar. Maestro, les cedo los micrófonos de este webinar para que usted pueda darnos su charla el día de hoy. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Paulina. Bueno, pues quién soy, ya me describieron, sentí está bonito estar escuchando todo eso, se siente padre. El escuchar al inicio de las ponencias, que son a las que me invitan, y la verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta, ¿no? Al consejo. Fue para mí un honor cuando me invitaron. Y pues bueno, espero y sea esto de su agrado y a ver, les deje un buen sabor de boca y no nada más se escuche padre, sino se demuestre todo lo que está por ahí en la reseña que nos dio para la maestra Paulina. ¿Vale? Como ya dijeron, yo soy licenciado en psicología, empecé estudios en el Cedro, allá de Chilpancingo, y ya me vine a titular acá a la Guagro. Mi especialidad tiene doble titulación mexicana y titulación española por parte del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, Latinoamérica y Barcelona, y la maestría internacional en cuidados paliativos por ESNECA Business School y también por la Universidad Católica de Cuyo. Como bien lo dicen, tengo un consultorio allá en San Jerónimo de Juárez, en la Costa Grande. También estoy en el Instituto Estatal de Cancerología, así como ahorita estamos en diferentes espacios. Como bien nos dijeron, también en la Clínica Cristo Médico acá en Acapulco. Y estamos por ahí también llegando a más lugares ahí en la costa. Damos consulta privada, tanto presencial como en línea. Y bueno, algunos talleres al respecto sobre el tema
de terapia sexual y de pareja, sobre el tema de tanatología, sobre el tema de oncología, cuidados paliativos y demás. ¿Vale? Pero el día de hoy nos atañe esto, que es uno de los temas tabú que más me gusta tratar. ¿Por qué? No por mala onda, sino porque lo que a mí me encanta meter en crisis a los adultos con el tema de los niños. Y entonces hablar de la muerte con un niño es un tema bastante padre, verlos cómo entran en crisis, cuando se tiene que llegar a este punto, ver cómo se ponen mal, la verdad, cuando se tiene que hablar de un proceso de duelo, de un proceso de dejar ir. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo se tiene que manejar el duelo a través del niño y o en un niño. ¿Quién podría ser un primer respondiente? Esto que les voy a presentar es parte de lo que es un trabajo de tesis que en algún momento hice y fue llevado y fue encauzado hacia cómo es a través de la labor docente que podemos ayudar a los niños a elaborar un mejor proceso de duelo. ¿Por qué digo que a través del docente? Porque muchas veces, a pesar de que papás y mamás dicen, es que nadie conoce mejor a mi hijo que yo. Pues híjole, ¿qué les puedo decir que no es cierto? Muchas veces eh, la mayeta, ¿no? La educadora, los profesores de la primaria, algunos profesores de secu, en la prepa, ¿no? Ya no son tan niños, ya no son niños en estos momentos, pero sí a lo mejor los maestros de la primaria, de preescolar, ellos llegan a conocer de una manera bastante especial a nuestros hijos. ¿En qué sentido? Si bien les son una figura de autoridad, por un lado, por el otro también tenemos que decir que son esas figuras que no les van a asemejar un regaño, mm, a lo mejor con las dimensiones que nosotros lo haríamos. El niño puede ser un poco más real con ellos. Entonces, qué mejor que ellos que nos puedan servir como un primer respondiente, que pueda confortar, que pueda dar los primeros pasos de cómo vamos a manejar este proceso del duelo, este proceso de la pérdida. Primeramente, tendríamos que ver cómo nosotros como adultos conceptualizamos el proceso de muerte, cómo conceptualizamos a la muerte. Como vemos ahí en la gráfica, vemos que el niño tiene sus dudas y se las plantea al papá y les dice, oye, papá, ¿por qué él se muere? ¿Por qué se murió mamá? ¿Por qué se murió la abuela? ¿Por qué se murió mi perro? ¿Por qué me voy a morir yo? Y entonces en ese punto, el papá entra en una crisis bastante complicada, porque pensamos, como adultos, que la muerte no es un tema de niños, porque es un tema serio. Y al contrario, la muerte sí es un tema de niños. El niño se enfrenta al proceso de la muerte desde muy chico, muchas veces. Cuando se le muere su primera mascota, cuando a veces el abuelo, la abuela o la abuela con la que jugaba ya está en una edad muy avanzada y tiene que morir, porque es lo más natural desde que nacemos. Es el segundo fenómeno más natural inclusive desde nuestra concepción. Dice Martin Heidegger, el hombre desde que nace es lo suficientemente viejo para morirse. Entonces, ¿por qué tratamos a la muerte como algo trágico y malo, como algo feo? Cuando lo único que es un proceso de despedida, tal vez. Es un decir, nos vemos en la siguiente, dependiendo de lo que creamos. O por lo menos podemos decir, por fin está descansando y por fin estoy descansando, dependiendo de cómo haya sido esa muerte. Entonces, si lo manejamos como algo trágico, como algo feo,
Pues, el niño tiene esa concepción y lo maneja así, como algo trágico, como algo que no tiene que llegar, como algo con lo que se tiene que luchar y que combatir. Sin embargo, y nos dice por ahí en diferentes ocasiones, eh, ¿qué te gusta Disney? Algunas películas, que vamos a ver un poquito más adelante, en el que mm, nos empiezan a manejar ya la muerte como un fenómeno natural de la infancia. Entonces, cuando hablamos de procesos de duelo, bueno, cuando hablamos de estos procesos que vamos a ir eh, dándoles espacio, dándoles cabida en nuestras vidas, como profesionales tenemos diferentes modelos. Pero ¿qué pasa? Con el niño, toda esta parte de la teoría queda en segundo término. ¿A qué me refiero con segundo término? Si se fijan, aquí en la tabla podemos ver 6 modelos del proceso de duelo. El más común o el más vendido, el que se está no explorando, que se está difundiendo más por ¿no? Las cuestiones académicas y lo que rige qué es lo válido y lo que no, es el de Kubler-Ross. A mi parecer, como profesional, mi punto de vista profesional y personal sobre esto, es que el que pudiera caber más sería el de Engel, que nos habla sobre un proceso de conmoción e incredulidad, de desarrollo de la conciencia, de restitución, en el que se va a resolver después la pérdida, en el que se va a idealizar el proceso de la pérdida y se va a resolver. Kubler-Ross nos dice que va a haber negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Pero qué creen? Al niño todo esto no le interesa. El niño sabe lo que tú le muestras. Como vemos acá en la otra gráfica, en la gráfica de un lado, si se fijan, los niños actúan conforme a cómo está actuando el adulto que está con él. Si tú como adulto planteas la muerte como algo trágico, como algo feo, como algo que no se tiene que ver, entonces el niño lo va a empezar a elaborar de esa manera. Sin embargo, si tú lo ves como algo que tiene que ocurrir como algo natural, entonces el niño lo va a tomar de esa manera y le va a ocasionar un mejor confort. Desde este punto, podemos hablar de las 4 tareas del duelo de William Gordon, que nos habla que tenemos que aceptar la realidad de la pérdida. Tenemos que trabajar las emociones y el dolor de estas. Tenemos que adaptarnos a un nuevo medio en el que la persona ya no va a estar con nosotros, está ausente. Y por último, tenemos que recolocar emocionalmente al que se fue y continuar viviendo. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces nos negamos a que alguien murió. Nos negamos a decir que esa persona ya no va a estar y decimos, yo prefiero pensar como que si es un adulto, prefiero pensar que él está trabajando, que ella está trabajando y que se le hizo tarde. Y retrasamos ese proceso de duelo. En cambio, si nosotros aceptamos esa realidad, si nosotros aceptamos que ya no va a estar, el niño también va a empezar a ver así. Porque para mí, si tú le dices al niño, es que eh, tú piensas como que él o ella va a regresar más tarde, aún no llega. Entonces, él empieza a tener un proceso de duelo bastante complicado, porque sigue esperando a que se fue.
Entonces, desde ahí no va a poder elaborar un buen proceso. Mm, Tenemos que enseñarle a trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. ¿En qué sentido? Él tiene que saber que si alguien ya no está, entonces es válido sentirse mal, es válido no sentirse contento, es válido sentirse enojado, es válido sentirse triste, es válido no estar bien. Eh, Tenemos que decirle que sí, este momento no es el mejor, el más indicado, posiblemente, para estar feliz, si él no quiere estar, pero al mismo tiempo, si él quiere estar contento, porque su mamá, su papá, porque el abuelo, porque el perrito, porque el gato falleció, pues también validarle esa emoción, porque recuerden que la muerte no necesariamente tiene que ser trágica. Se tiene que adaptar a un medio en el que la persona está ausente y recolocar emocionalmente al que se fue. Muchas veces le decimos, tu abuelita todavía está presente con nosotros y les guardamos el espacio en la mesa y les guardamos ese lugar en el que siempre estaba. Y entonces el niño empieza a generar un proceso de idolatría a lo que ya no se encuentra. Empieza el niño a ver no a la abuela, no al familiar en la silla, empieza a ver la silla como algo inmaculado. Entonces, cuando esa silla se llega a desgastar, el niño se va a desgastar. ¿Y qué pasa? Ahora he estado hablando sobre cuando otro es el que fallece, cuando otro es el que se va. ¿Qué pasa cuando el niño se va? Porque si bien hablamos del proceso de duelo, el proceso de muerte, no es algo único y exclusivo de los adultos, pues imagínense, ahora que yo les digo que un niño también se muere. Y luego dicen por ahí la familia, es que era demasiado joven, es que le faltaba vivir, es que no es justo que esto ocurra. Entonces, estaríamos diciendo que la naturaleza se equivoca, que Dios se equivoca para los que creen en Dios. Híjole, yo ahí me preguntaría, ¿realmente es así? ¿Por qué un niño no puede morirse? ¿Por qué alguien que sufre no se puede ir, sin importar la edad que sea? Pero ¿qué pasa? Los adultos tenemos una batalla de egos durante todo el tiempo porque nos hacen creer, nos hacen pensar que nosotros tenemos que cuidar todo el tiempo, que nosotros tenemos que estar ahí para proteger, para que no sufran. Nosotros tenemos que sufrir por ellos. Por eso no les decimos ciertas cosas. Pero híjole, los niños son todo menos sonsos. El niño sabe, el niño reconoce. Aquí en el Instituto Estatal de Cancerología lo veo de una manera vamos a ponerle, lo veo muy seguido, de una manera muy convencional, de que los niños ya saben de qué se trata esto, de que el niño ya reconoce cómo es un proceso de morirse, de que el niño ya ve que eso le va a pasar y que ya le pasó a alguien con el que convivió. Y luego preguntan, oye, es que ya me voy a morir. Pues, pero ¿por qué dices que te vas a morir? Es que me siento como se sentía fulanito. Y después de que se sintió así, se lo llevaron a su casa. Y después nos dijeron que se había muerto. Yo también me voy a morir. ¿Qué le dices a alguien de 5, 6 años, 7 años, cuando tiene un razonamiento tan lógico? Cuando un niño de 7, 8 años le dice a sus papás, papá, yo ya me voy a morir, pero estoy bien con eso, no se sientan mal.
Entonces, es ahí cuando también entramos y le decimos, ahorita, papá, mamá, dale chance a tu hijo de que te explique cómo se siente, de que te dé las pautas de cómo vas a elaborarlo tú. Deja que el niño te enseñe. Los adultos estamos tan acostumbrados a que nos dicen que nosotros somos los que les vamos a enseñar a los niños, que si nos detenemos tantito a pensar en que no es así, en que también los niños tienen mucho que enseñarnos, entonces nos liberamos más y les damos a los niños esa parte de reconocimiento que realmente se merecen. El niño tiene una imagen tan real de la muerte como la que no se imagina. Uno de adulto es el que se crea la imagen de la muerte catastrófica, de la muerte fea, la muerte mala, de la muerte oscura. El niño tiene la visión de muerte, pero trae la propia. Y dice, bueno, pues si yo no voy a sentir nada, si ya no me van a estar picando, si ya no ya no me van a operar, si ya no me van al hospital, si ya no voy a tener que estar no mi mamá como me trae, pues está bien que no me muera. Como muchos colegas podrían decir, que el niño está en una etapa de negación ante esa situación. No, el niño está reconociendo, el niño está aceptando, y qué padre, no tienen que pasar por tanto drama. Eso es genial, eso es hermoso, triste, es para un adulto, para el niño es sensacional. Nosotros somos los que le enseñamos a los niños. Tienes que planificar 20, 30, 40 años de tu vida. Tienes que planificar hasta viejo. Yo les pregunto, yo podía preguntar, híjole, ¿y quién te dijo que vas a llegar a viejo? A lo mejor no llegas ni a terminar el día. Y nos ponemos nosotros a decirles que tienen que pensar desde niños, desde chiquitos, qué carrera van a estudiar, cuántos hijos quieren tener, cómo van a trabajar, en dónde quieren vivir. Y les quitamos a los niños la oportunidad de ser niños, de crecer como niños, de darse cuenta de las cosas como niños. Y para esas cosas, la verdad, Disney en algún punto se pintó solito. ¿En qué sentido está Bambi? Que te maneja el proceso de duelo de la muerte de mamá, ¿no? No es así. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Los que somos amantes de Harry Potter. Y viene este fábula cuento de nuestros magos, donde al final nos dice que el último mago recibió la muerte como una gran amiga, como tendría que ser, para no verlo como algo tan catastrófico. Porque fíjense que la muerte es esa amiga que está contigo desde la concepción y está a tu lado. No te va guiando, simplemente te va acompañando. Y en el momento en el que te toca dejar este mundo, es la que está ahí viendo cómo esto va a ocurrir. Y si tú te reconcilias con ella desde temprano, de una edad temprana, entonces tu proceso de muerte no va a ser tan feo, porque no tendrías a qué aferrarte a una vida que ya se acabó. No tendrías por qué aferrarte a algo que ya no es tuyo. Te podrías ir con mayor libertad. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a hablar sobre la muerte? ¿Realmente estamos dispuestos a poderle decir a un niño cómo es morirse? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser? En un niño, enfermedades como el que tratamos nosotros, como el cáncer, la muerte realmente sí se está soplando a la nuca, le está hablando al oído todo el tiempo. Y es trabajo de nosotros el enseñarles que si bien esto es real, al otro lado no significa que esté pasando. Complicado, ¿verdad?
Sí, al inicio, cuando te resistes a esta idea. Cuando dices, es que se supone que tenemos que darle esperanza, se las damos, le decimos, estamos acá para buscar la manera en la cual tú vas a curarte, si tu cuerpo, si el tratamiento nos lo permite. Pero si no te preocupes, en cuidados paliativos vamos a darte una mejor calidad de vida durante todo el proceso de tratamiento. Y si no llega a funcionar, o si no nos llega a ir como esperamos, de todas formas, para que estés tranquilo. Eso decíselo a los papás. Esto choca, porque nos dicen que a la muerte se le tiene que vencer, desde algunos dogmas religiosos. Que qué feo. Porque si lo aceptáramos, como lo dice Heidegger, como lo segundo natural, más natural después de vivir, újule, varios momentos de crisis no los pudiéramos ahorrar. Y entonces, hablar sobre la muerte ya no nos sería tan complicado, ya no sería un tema de todos. Entonces, la muerte tiene, hablar sobre la muerte tiene algunos elementos, tiene algunas características. La primera es la universalidad. Tenemos que enseñarle al niño que la muerte es universal. Todos nos vamos a morir, ninguno se va a quedar acá. Todos se mueren. No significa por eso que tú no te vayas a morir, significa que te vas a morir hoy. No, todos vamos a morir. Mamá se va a morir, papá se va a morir, el abuelo se va a morir, el perro se va a morir, el vecino se va a morir. Todos nos vamos a morir, hasta tú en algún momento. Entonces ya lo ve como algo común. Todos nos vamos a morir. La cosa es nada más saber responder cuando esto ocurre. El niño no es sonso, el niño sabe. Si tú solo haces ver como algo común, el niño se ve. Entonces, ok, ahorita no, o no, ahorita no te vas a morir. Ok, pero lo voy a hacer, sí, va. Es irreversible y permanente. Tuve la experiencia de cómo explicar este, este elemento ser irreversible y permanente a través de mi niña. Hace un año falleció su primera perrita, la Gela. Y me pregunta, papá Chay, es que la Gela se murió. Sí, mami. Sí, sí. Ah, ok. Pero va a revivir para el domingo, ¿no? Ah, caray. ¿Cómo? Sí, porque quedamos que el domingo íbamos a ir a la playa con ella, íbamos a salir primero, va a ser su primera salida a la playa con ella. Híjole, mami, fíjate que no se va a poder. Y te fijaste que a la Gela la enterramos. Sí, la Gela ya de ella no va a poder salir. Ah, entonces es como cuando se murió tu tío. Ándale, exactamente. Ah, entonces la Gela ya está en el cielo. Ay, no sé, mami, ¿tú crees que está en el cielo? Yo creo que sí. Ah, bueno, entonces ahí está. Así de sencillo es hablar de la muerte. Duele, sí, pero así de sencillo. El niño tiene todas las respuestas. La cosa nada más es sabérselas encauzar para que se dé cuenta. Ahí, en este caso, mi niña aprendió que la Gela de forma permanente está muerta. Pero ella eligió también pensar que desde el cielo la está viendo y cuidando. Y ella dice, no es que yo de repente juego con mi hermanita Gela porque decía que era su hermanita, su perrita. Muchos dirían, ay, eso es que feo, porque no, ella está prefiriendo pensar que puede aún sentirla, está genial, está todo dado, que lo haga. Si esa es su manera de responderse a cuestionamientos que nadie tiene una respuesta aún, para mí genial, qué padre, porque ella está entendiendo ya la muerte como algo no catastrófico.
igual aplica la misma, ¿no? Todos nos vamos a morir en diferentes momentos, en diferentes formas. Otro elemento es de qué se trata morirse, que es la no funcionalidad. Morirse es decir que el cuerpo deja de funcionar, que ya no tiene reparación. Y esto es algo a lo que nos enfrentamos acá con los papás. Cuando estamos en paliativos, cuando estamos ya en una etapa, en un proceso de, yo le llamo, de punto sin retorno, hacer entender al papá que ya no hay más que hacer es bastante complejo. El niño lo entiende, pero que papá lo entiende es bastante complicado, porque te dicen, pero es que a lo mejor hay algo más. No, señor, no hay nada más. El tratamiento no está funcionando, el cuerpo de su hijo no está reaccionando como esperamos. Entonces, tenemos que darle la mejor calidad de vida mientras éste funcione para darle vida. Entonces, ¿por qué? Porque el tercer punto, la tercera característica de la muerte es que el cuerpo deja de funcionar, el sistema se cae y es inevitable. Nadie puede evitar morirse. Entonces significa que la muerte nos va a llegar a todos, va a ser permanente porque dejamos de funcionar y no se puede evitar. Cuando este punto llega, simplemente llega y llega. La cosa es, ¿cómo vamos a hacerlo para que no sea tan feo? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto que es inevitable llegue y llegue de la mejor manera posible? Y para esto existen diversas etapas. Ahorita si yo bien les dije que prefiero un modelo de Angels, pues vamos a trabajar Kubler-Ross porque es el más comercial y el más vendido. Entonces nos habla de que existe una primera etapa que es la etapa de la negación, donde no queremos reconocer ni enfrentar que esto va a ocurrir. Sencillito, su mismo nombre lo dice. En la segunda etapa, que es la etapa de ira, es la etapa de ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto? Esta etapa en la que nosotros nos irritamos por las noticias que nos dan. Es que sí estamos escuchando que esto está ocurriendo, que el proceso está ocurriendo, pero nos resistimos a él. Y no solamente nos resistimos como la negación, sino somos reactivos. Decimos, no, es que a mí no me va a pasar, es que a él no le va a pasar. Pero híjole. Entonces entramos en una tercera etapa, una etapa de negociación contigo mismo, que es en donde dices, ok, pues, va a ocurrir. Y no me agrada la idea, pero va a ocurrir. Muy bien, estoy dispuesto. Vamos a ver cómo ocurre. Pero si hay alguna forma de poderlo retrasar, entonces lo hacemos. Esta etapa en la que estamos como que con el diablito y el angelito diciendo sí, no, sí, no, sí, no, y empezamos a tener un diálogo interno que nos abre la puerta a una siguiente etapa, que es la etapa de depresión. Ok, muy bien, ¿qué está pasando? No quiero que pase, me da miedo, no me gustaría que esto ocurra. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si eres hijo, ¿qué va a pasar con mis papás? Porque el niño te lo dice. El niño no se preocupa por sí, él se preocupa por los que están en nosotros. Y al final, la etapa de aceptación. ¿Ok? Va a pasar, está ocurriendo, va a ocurrir. Que pase, ocurra, que venga. Este proceso es un proceso muy adulto. El niño llega de una forma más fácil a la aceptación. El niño regularmente pasa de la ira
a la depresión y de ahí a la aceptación. Así de fácil. En el niño es sencillo, porque el niño no tiene tantas broncas con su propia existencia. El niño no tiene estos problemas. Muchos colegas dicen, es que en ellos tarda más el proceso de negación y está acompañándolo durante el proceso. No, no es cierto, están mal. El niño lo acepta rápido. Simplemente que el niño se empieza a bronquear consigo porque ve bronqueados a los adultos que están con él. Como lo he dicho yo desde los que estaba estudiando la licenciatura, el mayor problema de un niño son los adultos que nos rodean. Si el adulto está mal, el niño está mal. Si el adulto está bien, el niño va a estar bien. Si el adulto está preparado para recibir todo esto, el niño va a estar más que preparado, porque los que le metemos las broncas con esa identificaciones somos nosotros. Y existen diferentes manifestaciones durante el proceso de duelo, unas que son cognitivas, que durante el proceso de depresión es donde se ven más marcados, porque llega a haber dificultad para concentrarse, hay confusión, hay pensamientos recurrentes sobre el fallecido o sobre el proceso de morirte, sobre el proceso de que ya no voy a estar, y entonces todo te empieza a dar miedo. Hay emocionales, como son la tristeza, la culpa, la ira, el miedo, como lo mencioné anteriormente, la ansiedad, la soledad, esa parte de querernos aislar, conductuales, que tienen que ver con la pérdida de interés por ciertas actividades, de querer estar solo, de reducir la interacción social, del llanto. Físicas, empezamos a sentir una presión en el pecho, vacío en el estómago, falta de aire, agotamiento, dolores de cabeza. Todo eso tiene que ver con el sobrepensar la situación. Si se fijan, todo esto realmente es lo que los niños nos ven atravesar a los adultos. Y esto es lo que nosotros le contagiamos a ellos. Es válido, dicen por ahí, es que no quiero verlo sufrir. Y el niño sufre porque te ve sufrir. El niño no sufre en sí mismo, sufre a través de ti. Entonces, lo que quieres evitar, al final del día se lo estás provocando. Entonces, tenemos que ponernos bastante atención en la forma en la que nosotros desarrollamos las cosas. En este caso, este fenómeno, como lo es el duelo, como es el proceso de muerte. Y todo esto lo vamos a hacer ¿para qué? Para prevenir un duelo patológico. Si eres papá de un hijo que sabemos que está viviendo un proceso de duelo por la muerte de un familiar, o porque yo me voy a morir, o porque se murió su hermanito, dale chance de que viva ese proceso de duelo. Hay ocasiones en las que nosotros tratamos de negar, pues que no esté en la velación para que no le afecte, que no vea la caja para que no le afecte, que no lo vea muerto para que no le afecte. Si le negamos toda la experiencia de muerte, porque creemos que es malo, que es feo, que no tiene que lidiar con eso ahorita, porque está chiquito. Híjole, estás provocando un broncón ya de adulto. Entonces después decimos, ¿por qué si ya estás grande no aprendes cómo lidiar con las despedidas? Pues, ¿por qué? Porque me jodió mi mamá, la manera en la que yo lo voy a contar. Porque la abuela me dijo que no era momento. Porque eso se supone que yo lo tenía que aprender solito cuando fuera adulto, cuando nadie me quiere acompañar y cuando los que me quieren acompañar no se los permito. Entonces, si desde chiquitos les enseñamos cómo recibir la compañía, cómo recibir esta parte de manejarse en esos procesos de despedida, entonces creamos adultos con una sanidad emocional y un mejor manejo de la despedida.
que sepa aceptar esta parte de sentirse reconfortado, esta situación de sentirse bien con el acompañamiento, esta parte de que cuando el otro se muere, ya va a descansar o ya por lo menos no está sufriendo. Y que cuando a mí me llegue, no tengo por qué resistir a la muerte. Yo simplemente tengo que dejarme llevar por esta amiga que estuvo con nosotros aún antes de que nosotros naciéramos. Conclusión, el proceso de duelo o el duelo ante los ojos del niño no tiene una mayor complicación viniendo de ellos. La complicación se la hacemos nosotros. No es un tema que tenga que ser catastrófico, ni feo ni malo. Tiene que ser un tema común. Tiene que ser la charla de mesa. Tiene que ser esa plática. Cuando digo esa plática es porque ahora sí que, no sé, coloquialmente, tradicionalmente, cuando decimos ya es momento de la plática, es sobre hablar de sexo. Bueno, tendría que ser también esta parte de cómo el niño tiene que empezar a darse cuenta de fenómenos tan normales y naturales como es morirse. Si él en algún momento lo va a hacer, que yo como su cuidador lo voy a hacer, que la abuela lo va a hacer, que el hermanito lo va a hacer, que todos lo vamos a hacer y que eso no es malo, que la muerte no se le tiene que vencer, que la muerte se le tiene que aceptar, que la muerte no es algo malo a lo que tengamos que combatir, sino es alguien con quien nos tenemos que reconciliar, porque es parte de nuestro esquema de vida. Es lo segundo más natural después de que nacemos, morirnos. Entonces, espero y esto les haya sido de su agrado, espero les haya despejado dudas, espero que a pesar de ser un tema, yo siempre lo he llamado como un tema hermosamente triste, les haya dejado un momento de reflexión de cómo vengo haciendo las cosas como papá, de qué le vengo enseñando a los niños que yo tengo a mi alrededor, de qué vengo, de cuál va a ser el fin máximo que yo voy a tener con estos niños, que yo estoy manejando, ya sea porque soy profesor, ya sea porque soy tío, ya sea porque soy hermano mayor, ya sea porque soy papá, porque soy abuelo, no sé, porque tengo niños a mi cargo. ¿Qué voy a hacer ahora con ellos? ¿Vale? Y bueno, espero no sea la primera invitación y yo quedo a sus órdenes. ¿Vale? Muchas gracias, maestro. Muy interesante tema. Creo que es uno de los temas que nadie lo mencionaba al inicio, ¿no? Vemos la muerte muy lejana. Siempre pensamos que todos vamos a morir ya de viejitos y no siempre es así. Y muy apto por estas fechas, ¿no? En la cual también se suele recordar justamente a las personas que ya no están, ¿no? Entonces, la manera de recordarlos y cómo afrontar estas pérdidas, pues es muy importante. Creo que vamos a tener muy buena audiencia el día de hoy con este tema. Dentro de algunas preguntas, bueno, una de ellas es cómo afrontar o qué recomendación darle primeramente a los papás, ¿no? Después de una pérdida. Tenemos muy estigmatizada la parte de tomar terapia. Todos consideramos que la terapia, pues, en palabras coloquiales de las sociedades, la terapia es para las personas que están locas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia a lo mejor para la vida adulta de un niño cuando ante una pérdida, a lo mejor muy repentina de algún familiar o incluso de algún padre, se toma en cuenta esta parte de acudir a terapia, de sanar esta pérdida de manera responsable con un especialista? Y cuando no es así, ¿no? Cuando no se sana de manera, pues, de buena manera, ¿no? Estas pérdidas. Bueno, mira,
Cierto es que una parte de la bronca de ir a terapia es porque el primer punto para aceptar ir a terapia es darte un golpe al ego de decir no puedo. Entonces, si yo no estoy siendo lo suficientemente competente para yo hablar de un tema tan, tan sencillo, pero que duele, pues entonces mejor dejárselo a un profesional, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos enfermamos? Lo que tú quieras, ¿no? Te da una tos, ¿no? Algo que es muy simple, una tos y una gripa. ¿Qué haces? Vas al médico. Entonces, yo no sé de medicina, muchos se autorrecetan y termina peor. Entonces voy al médico para que me atienda porque él sabe. Entonces, dice por ahí un personaje, Odito Perón, que la terapia tendría que ser canasta básica, tiene que ser leche, huevos y terapia. Y muchos de esos para poder ir a terapia, ¿no? Entonces tendría que ser parte de nuestro día a día, ¿no? Si no lo es, entonces empezar a desarrollar la idea de que así sea. Porque cuando lleguemos a estos temas, el tema de la muerte, el tema de la despedida, si yo no se los sé, si yo no he tenido la posibilidad de enseñarle a mi hijo cómo tiene que hacerlo, pues entonces aprender a descargar esa responsabilidad en otro que sí sé, que le enseñe a elaborar esto, a conceptualizarlo, de hecho, inclusive de reconceptualizar esta situación, inclusive, porque de que se les enseñamos con papás, se los enseñamos. Decimos, no quiero que sufran. Entonces, cuando se muera la abuela, hacemos un dramón y gritamos y lloramos y nos lamentamos a la caja y el niño nomás se nos queda bien así como espantado de, "Ah, ching". Entonces es malo que eso, ¿no? Porque se murió la abuela y mi papá reaccionó así. O sea, mi mamá está así. O sea, mi papá se puso bien borracho porque se murió la abuela. Entonces es malo. In- Indirectamente le enseñamos esos conceptos. Entonces tenemos que reconceptualizar el proceso de muerte. Y esto, pues por desgracia, los papás no tienen las competencias suficientes, pero pues para eso estamos nosotros. Nos regresan a ver no como un enemigo, no como alguien que les viene a quitar su espacio, sino que como alguien que queremos ayudarles a hacer eso que a ellos les cuesta mucho trabajo. Muy bien, maestro. Sí, es pues a veces hasta contradictorio, ¿no? Que somos un país que celebra la muerte, pero al mismo tiempo no sabemos cómo llevar la muerte, cómo llevar los duelos de muerte, ¿no? Ya Y, cuando se presenta ya no sabemos cómo llevarlo, entonces sí, sí entramos como en esa contradicción. y sí, y sí, de hecho es de nuestras festividades más, no es de las festividades más grandes, es la más grande que tenemos como mexicanos. Es por la Sí. que estamos reconocidos a nivel mundial. Y cuando ocurre, puta, queremos deshacernos de todo, hasta de nosotros mismos. O sea, sí es cierto, qué fenómeno tan raro, ¿no? Sí, es un poco raro, ¿no? Incluso yo espero que ya no sea tan cultural, pero yo recuerdo en la infancia, ¿no? Que a los niños no se les permite ir a un velorio, no se les permite o no se les lleva al panteón por diversas creencias que tienen, ¿no? Entonces muchos de ellos los privan de ir y despedirse o pues de ver lo natural que es la muerte, ¿no? O incluso de repente en las familias no se habla de la muerte, ¿no? Si alguien menciona la muerte, no, no, cállate, cállate, que no, 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 eso no se dice, ¿no? No le llames. Porque vas a llamar a la muerte. Sí, 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 la verdad que sí, es una cosa bastante rara, pero bueno, fíjate que al final del día es interesante la forma en la que cada familia inclusive la conceptualiza, ¿no? Hay quien dice, bueno, ya está descansando, pues que dicen, bueno, sí, ya nos va a cuidar desde el cielo, o es que ya cumplió su misión aquí, y hay otros que se lo ven como algo, híjole, garrafal. No tenía que haberse muerto. Híjole, pues qué pedo, ¿no? Ahí está una novela por ahí, no fue de la versión tradicional de las novelas escritas, que habla sobre esto, de cuando la muerte se toma en ocasiones, por así decirlo, durante varios años, entonces la gente deja de morirse.
Entonces ves ancianos de ciento y pico de años y pues, como ya no son productivos, generan un gasto, o sea, y se colapsa la sociedad. Entonces, Sí. esa parte también de cómo lo podemos darnos cuenta de que la muerte es algo tan natural y necesaria también. Sí, decían, o bueno, una de las creencias de los aztecas es que justamente la muerte era el paso al inicio de la vida, ¿no? Entonces, ellos mismos nos están diciendo que para que haya vida, pues necesita haber muerte. Incluso en la naturaleza, la semilla tiene que morir para que pueda surgir la vida, empiece a germinar. Entonces, pues es tan natural que nos cuesta a veces. Últimamente, maestro, se viralizó en redes esta moda de regalar muñequitos, ositos, con las prendas de la persona que pues ya trascendió. ¿Qué tan, ¿qué tan viable es esto? ¿No? Qué tan útil o qué tan no útil puede llegar a ser, ¿no? Se ha viralizado mucho, son unos pequeños ositos que de repente elaboran con las prendas de estas personas para, pues, para tenerlos más cerca, ¿no? Pero qué tan recomendable eh, ya profesionalmente es esta parte, si es una buena idea, no es una buena idea, ¿cómo lo ve usted? No, no. Ok, mira, híjole, ahí estamos hablando un poquito que le estamos enseñando entonces a estas nuevas generaciones a hacer, ¿cuál sería la palabra correcta? Y que no ofenda a nadie. Mm, creo que ok, a que tengan un sistema de apegos todavía más horriblemente fuerte. Estamos enseñando a que no tenemos que dejar ir, que el otro se tiene que quedar todo el tiempo a pesar de que ya no esté, que estamos enseñándoles entonces a las nuevas generaciones que dejar ir es malo. Entonces, híjole, desde mi punto de vista particular profesional, qué horrible nueva tradición. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole, no te despidas, es que no se ha ido. ¿Quieres tenerlo presente? Róbale una prenda a un muerto. O sea, desde ese mismo concepto, qué cosa tan fea y nefasta. Que hay gente a la que le sirva, va. Yo te diría mejor, deja ir al que ya se fue. ¿De qué te sirve estarlo reteniendo acá más tiempo? ¿De qué? O sea, sí, ok, porque es que yo no quiero despedirme de él. Pues híjole, no quieres, pero ¿qué crees? Ya se fue. Dale chance de que se vaya bien. Se supone que un principio del amor es ese. O sea, que te amo, pero te tengo que dejar ir para que estés mejor, ¿no? Entonces, cuando alguien se muere, ¿no sería ese punto más alto, más amplio del proceso de amar? Me doy cuenta que aquí estás sufriendo porque te moriste, porque te enfermaste, porque te moriste, porque envejeciste, porque te moriste, porque tuviste un accidente y el dolor está consumiéndote, etcétera, etcétera. Entonces, te tengo que dejar ir para que ya no sufras. Pero que entonces hago esta parte de hacer muñequitos con tu ropa que simboliza que tú sigas acá. Entonces, no te dejo ir del todo. Entonces, nuestra familia no se va. Está como las familias cuando se han dado casos, no me ha tocado a mí dos en específico, en el que fallece un bebé, el bebé nace y a las horas, a los días, al mes, a los 2 meses, muere por lo que tú quieras. Y entonces la habitación que iba a ser del bebé se queda en un estado como de hibernación, se queda congelado en ese momento. Y nadie entra, nadie toque las cosas, ¿no? El bebé que ya no está, que ya murió, y que estaba sufriendo en vida. Entonces, Sí, qué cosa tan más nefasta. O sea, sí, sí. se supone que uno de los principios para ser papá es que tengo que aprender a amar a este que va empezando a vivir.
Si ya se murió porque tenía que morirse, entonces también tengo que aprender a amar a este que ya se fue y ya no está. Y tengo que dejarlo ir junto con todas sus cosas. No significa que voy a tirar todo. Significa que se guarda en algún lugar especial o en algún lugar en el que no tenga que estar tan presente en nuestras vidas. O bien, se lo regalo a alguien que sí lo ocupe. Tengo una cuna ahí que me costó 10,000, 15,000 pesos, porque era de madera, porque era la cuna que después se puede convertir en cama. Ok, si ya soy un padre de algo viejo, ya no tengo planeado ni puedo tener hijos, entonces agarro y le regalo a alguien que lo ocupe. Si es una de las cunas esas de las viajeras, bueno, yo ahorita no pienso tener hijos, pero sabes que tengo un amigo que acaba de tener a su niña o que está en ese proceso de embarazo, pues para que no gasten y para que eso que a lo que yo le inyecté parte de mi amor se vaya con alguien que sí la vaya a ocupar. ¿Para qué me quedo con todo eso? Lo mismo pasa con el tema que me dices tú de los muñecos. ¿Para qué hacer algo tan feo como no dejar ir los muertos? Sí, 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 se puso muy de moda después de esta pandemia, porque muchos pues no tuvieron la oportunidad de despedirse, ¿no? Y como que encontraron la manera, tanto de la parte de negocio como la parte esta sentimental, ¿no? Pero pues siempre es importante el punto de vista de un profesional, qué tan bueno, qué tan malo puede llegar a ser y qué tanto puede ayudar, ¿no? A lo mejor los va a perjudicar en vez de poder ayudarlos. De hecho, fíjate, tú dijiste algo ahorita. Dice, entendí que el razonamiento fue que no me pude despedir, entonces lo hago otra vez. Si fuera así, si me voy a despedir de ese muñeco, o sea, hicieron el muñeco para poderme yo despedir del familiar, al que ya no pude ver porque lo quemaron, porque así era el protocolo en aquel momento, después del tema de COVID. Ah, bueno, que hago el muñeco, me despido y voy y lo incinero, o voy y lo entierro, y me despido. Genial, todo bien, pero si es para tenerlo en la casa, entonces tampoco me estoy despidiendo. Si es bajo la premisa de, ok, es para que te puedas despedir, va, ¿no? Porque es una actividad, ¿no? Pero vamos a hacerlo a pesar de que no esté la persona o el medio físico para hacerlo. Pero si es como para retener el recuerdo, al contrario, le va a salir más caro emocionalmente. Pues excelente tema, maestro, en verdad. Podremos estar aquí todo el día, creo, y no acabaríamos. A nuestro público, si en algún momento tienen algún cuestionamiento más, tienen alguna pregunta en específica o quieren preguntar algo ya más personal, con todo el gusto, pues el maestro nos deja aquí su número de contacto. Si alguno de ustedes está en posibilidades de acudir también a recibir la atención por parte de él, pues deja sus números aquí o pueden dejar un comentario. Vamos a estar atentos para podérselos pasar o para que él pueda verlos en los comentarios. Fue un gusto, maestro, haber tenido, pues, para cerrar nuestra temporada de este 2022, cerrar con este tema, ¿no? Antes de iniciar este año nuevo, pues también cerrar con esos temas que cargamos por ahí, escondidos, un consejo para que lo anotemos en nuestros deseos de año nuevo, pues es que consideremos, ¿no? Esta parte de iniciar un proceso de terapia. En un momento a alguien le puede, a alguien o a algunos nos puede servir pues para seguir adelante con lo que resta de vida, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero para que podamos seguir aquí. Pues muchísimas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Es, Cerramos con broche de oro esta temporada del 2022. A todo nuestro público que estuvo atento a cada uno de los webinars desde que inició el año, pues les agradecemos por haber estado presentes y los invitamos para que estén con nosotros a partir del siguiente año. A nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les damos las gracias por haber estado en todas las actividades que tuvimos, no solamente en el webinar. Y pues regresaremos, prometemos regresar remasterizados para el siguiente año.
con temas más interesantes, para que sirvan, sean de apoyo a la sociedad. Cabe resaltar que estos webinars, pues, no solamente son para las personas con alguna especialidad, sino que son para el público en general, para que se pueda aprovechar al máximo el conocimiento. Los esperamos para la siguiente temporada. Muchísimas gracias y los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, en las cuales vamos a estar subiendo toda la información, pues que el consejo tenga a su disposición. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y nos vemos para el próximo año. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, cuídense.